Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Varias veces en este texto aparece el término juzgar, o juzgando, juzgados, krine, que es en griego. Y la palabra en el griego significa no solamente lo que es de juzgar, sino que también se aplica en otros contextos como el de separar, tomar decisión sobre algo, o puede implicar también gobernar. Aparece desde el capítulo 5 en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y a partir de ahí, que aparece en varias ocasiones. No sé a vosotros, pero a mí me sorprende las diferentes ocasiones, las diferentes formas en donde el Señor Jesucristo está utilizando, Pablo, como palabra inspirada, está utilizando para traer este término. Y aun cuando yo no quisiera en esta hora separarme del contexto, porque es un contexto concreto, sí, fijaros bien las tres cosas, las tres ocasiones donde se nos va a decir a nosotros que vamos a ser jueces y vamos a juzgar. Tres situaciones concretas. Y aun cuando nos parezca que es algo especial o sorprendente, extraordinario, como un paréntesis que nos pone en el texto, cada una de ellas es más que sorprendente para nosotros como creyentes. Por una parte, nos está diciendo que juzguemos entre nosotros. Eso ya lo hemos estado utilizando anteriormente en otras ocasiones. En el versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en el versículo siguiente: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cada una de esas ocasiones es más sorprendente aún. Yo quiero confesar que mirando la vida de algunos de vosotros y mirando mi propia vida, apenas puedo llegar a creerme lo que está diciendo Pablo en esta carta. No puedo llegar a comprender que Pablo esté diciendo lo que está diciendo. Y miro a mi alrededor y digo, no, esto no es posible. Pero, claro, yo tengo que aceptar lo que dice la palabra. Es palabra inspirada. No hay ninguna palabra, ni una sola señal en las Escrituras que esté fuera de lugar. Y por tanto tengo que aceptar que lo que está diciendo Pablo aquí
de juzgar entre nosotros, de juzgar al mundo y de juzgar a los ángeles tiene que ser una verdad. Y por tanto la tenemos que aceptar. La otra situación sería, bueno, como es unos términos un poco complicados y no van en el texto, porque lo que estamos viendo en 1 Corintios es con respecto a la iglesia y nuestro beneficio de iglesia, qué es ser iglesia, cómo funcionamos, etc. Bueno, esto queda fuera del contexto y por tanto lo dejamos. Y cuando uno va a ciertos comentarios bíblicos, y en esta carta de Corintios, pues muchas veces se salta estos términos y estas ideas. Así que mi tentación hubiera sido, bueno, no voy a tratar este asunto y voy a ir a otras cosas que creo que son más prácticas o concretas. Pero sé que alguno me señalaréis diciendo, ¿por qué no has hablado de que somos jueces de los ángeles o del mundo, etcétera? Así que no lo podemos evitar. Está aquí por alguna razón. Vamos a mirar estas tres situaciones. No nos vamos a detener en la primera idea que nos presenta Pablo, porque de alguna manera ya lo hemos estado diciendo. Nosotros como creyentes hemos sido llamados a vivir en un contexto de iglesia y de cuerpo, donde, entre otras funciones, los creyentes tenemos que juzgarnos los unos a los otros. Y ya hemos dicho, no significa que yo vaya haciendo juicio de mi hermano en privado o con las murmuraciones. No, de lo que está hablando es un concepto de juicio de disciplina, de orden de iglesia. Por eso en el capítulo 5 está diciendo, ¿cómo es que alguien que está en un pecado tan grave, vosotros lo habéis ignorado y no habéis actuado en consecuencia? Por tanto, reuniros y hacer esto y esto y esto. Lo que nos está tratando aquí de juicio entre nosotros, de dentro, nos está hablando de nosotros como iglesia y de lo que eso significa. Hemos puesto nuestros ojos en el Señor Jesucristo y buscamos santidad. Y como somos parte del mismo cuerpo, ninguno de nuestros miembros puede andar en gangrena o puede andar en enfermedad o no puede andar en suciedad. Por tanto, todos nosotros tenemos que trabajar para que el cuerpo entero, es decir, la iglesia local de la calle Santa Teresa número 7, camine en santidad, a la imagen de nuestro Señor. Y para eso implica que todos nosotros participemos. Así que buscar las personas más dignas y más adecuadas para ponerlas sobre los jueces o como jueces para que podáis discernir. Porque, ¿qué es esto de que haya pleitos entre vosotros y contiendas y peleas y discusiones? ¿Acaso no habéis sido llamados a ser jueces entre vosotros? Así que sí, el primer término ya hemos visto en varias ocasiones, un par de domingos, que tiene que referirse a asuntos de pecado y de disciplina como iglesia, a causa de la santidad y la gloria del Señor. Este es el tema principal. Tanto del capítulo 5 como más adelante y en otras ocasiones podemos verlo, asuntos de matrimonio, etcétera, pues lo va a seguir tratando. Este es el asunto. Pero en medio de todo esto nos viene el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Así que si vamos a la hemeroteca, como dicen ahora los gobernantes, ¿no? Si vamos al pasado, podréis ver que en algún domingo yo he dicho, nosotros no hemos sido llamados a juzgar al mundo. No tenemos al mundo como nuestra prioridad de asuntos. Esos son los de fuera. Nosotros hemos ido a juzgar a los de dentro, a la iglesia. Es decir, que no vamos a ir como nuestra primera prioridad denunciando y juzgando a este mundo perdido en oscuridad, que no entienden y no saben y no quieren. Eso es lo que yo decía. Y claro, porque eso lo decía en el capítulo 5. Ahora nos encontramos en el versículo 2 que dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. A los de fuera, que decíamos antes, el capítulo 5, versículo 12, versículo 13. Menos mal que yo me encuentro que, claro, el capítulo 5 era presente y en este versículo 2 de nuestro capítulo es el futuro. Y digo, claro, es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre lo que es complicarnos la vida con tantas cosas cuando nosotros estamos en desorden. ¿Qué testimonio estamos dando si nosotros estamos en pecado y no somos capaces de solucionar nuestro pecado para ir denunciando los pecados del otro? Una de las cosas que me sorprende, porque estos capítulos me están sorprendiendo muchísimo, una de las cosas que me sorprende es que haya habido por ahí líderes,
Ha habido hombres creyentes que dicen ser cristianos que se han levantado denunciando ciertos pecados concretos, sobre todo los que tienen que ver con el sexo y el dinero, para luego descubrir que ellos estaban en pecado. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que alguien se atreva a denunciar a otros que no conocen a Dios cuando él está escondiendo un pecado conociendo a Dios? Y claro, no quiero pensar en los líderes, sino en vosotros, los creyentes, los cristianos. Que algunos de vosotros en vuestra vida cristiana levantáis la bandera de la fe, y que sois cristianos, y que el Señor Jesús es vuestro Señor y vuestro Salvador. Y después sois malos maridos, y tenéis un mal testimonio, y de pronto descubren vuestras infidelidades, y descubren vuestras codicias. ¿Cómo es posible que salgáis a la palestra del mundo público diciendo soy evangélico para luego tener que avergonzaros que no sois capaces de tener orden en vuestras vidas y vuestros hogares? Esto me sorprende. Pero digo, bueno, no somos llamados a esto, sino a solucionar nuestros problemas de casa. Y luego Pablo dice, no, pero vosotros juzgaréis al mundo. Es decir, que habrá un día, dice Pablo, habrá un momento, de alguna manera, que entonces los creyentes tendremos la posición de juzgar al mundo. En el capítulo 5, versículo 13, dice que Dios es el juez, Dios juzgará al mundo. Pero ahora nos dice que nosotros seremos los que también juzgaremos al mundo. Esto me recuerda lo del juzgado popular, o juicios populares, ¿no? Es decir, cuando los jueces llaman a 12 personas o a un número de personas para que sean jueces sobre ciertos delitos que nuestras leyes permiten. Así que personas ordinarias, de pronto recibís una carta, yo no sé si alguno de vosotros la habéis recibido, yo espero no recibirla porque no me siento capaz. Pero alguno de vosotros puede recibir un día una carta diciendo ha sido usted llamado para ser juez en este delito de violación o de lo que sea que nos puede llevar. Y uno puede decir, pero yo que soy una persona ordinaria, una persona corriente con estas tareas y de pronto que me llamen a esta posición de tanta responsabilidad. Y el primer paso de estas personas, según dicen sus testimonios, es, no, yo no quiero ser, yo no me siento digno, pero la ley te obliga y tienes que tener algún tipo de justificación para evitar ese juicio. Pero de pronto te puedes sentar en ese tribunal de 12 personas para juzgar cosas muy serias que tengan que ver con años de prisión para una persona. Bueno, algo parecido es lo que nos está sugiriendo aquí el apóstol Pablo. Nos está diciendo que llegará un día que si bien Dios será nuestro juez por encima de todas las cosas, los santos serán llamados a sentarse en tronos para juzgar. Esto es lo que Juan en su carta de Apocalipsis, o en su libro de Apocalipsis, escribe capítulo 20, versículo 4, donde nos dice que habrá tronos donde se sentarán los apóstoles y los líderes para juzgar, representando a toda la iglesia. Es decir, que habrá un momento en que tú y yo, cada uno de nosotros, los que somos creyentes, entre todos nuestros privilegios o responsabilidades que recibiremos en un futuro, será la de sentarnos como jueces para juzgar, fijaros bien, al mundo. ¿Cómo será esto y cómo se podrá entender nuestro juicio? Bueno, la Biblia nos dice que después de la muerte habrá un juicio y suponemos que será ese juicio. Es decir, nuestro Señor Jesús sentado en su trono, Él será el gran rey, Él será el gran juez. Y de alguna manera estará allí, en aquel lugar, sentando a los creyentes para señalar y juzgar al mundo. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué capacidad tendremos? Bueno, llegará el momento en que nosotros podremos mostrar y podremos señalar los pecados. Cuando se empiece a hacer la lista de los culpables, de aquellos de vosotros que no sois creyentes
y que estaréis sentados en el lugar público para ser condenados. No tendréis excusa, porque en el otro lado estarán los creyentes para poder señalar vuestros propios pecados. Más que yo no tuve oportunidad. Sí, la tuviste porque yo estaba allí. La misma gracia que se te hizo contigo se hizo para conmigo. Es que la vida me era muy difícil y muy complicada, también fue para mí. Y de alguna manera nuestro propio testimonio y nuestras circunstancias señalarán que no hay excusa y que no hay oportunidad para vosotros en el gran juicio. En el capítulo 14 de nuestra carta se utiliza el concepto 14:24, el concepto de acusar. Nosotros seremos acusadores. Este mundo está opuesto a la Iglesia, y no solamente a aquellos que gobiernan o aquellos que persiguen a los creyentes en tantos lugares del mundo, sino a aquellos de entre vosotros que despreciáis el Evangelio que tantas veces habéis escuchado. Llegará un momento en que el pueblo de Dios se levantará y acusará a aquellos que habéis rechazado el Evangelio con diferentes actitudes, a veces incluso con burla o con desprecio. ¿Cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te alimentamos? ¿Recordáis esto, el Evangelio de Mateo? Y de pronto nos levantaremos nosotros diciendo, tampoco lo vimos. ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? Y el Señor dirá, pero vosotros sí lo hicisteis. Y entonces nos encontraremos en el gran juicio, aquellos de vosotros que habéis actuado en indiferencia y dando la espalda a Dios, con aquellos que, aun sin darnos cuenta, hicimos la voluntad de Dios. Y podremos llegar a decir, no, sí, era posible porque nosotros lo hicimos aun sin daros cuenta, no tenéis excusa. Hebreos, capítulo 11, versículo 7, hablando de Noé, dice que la fe de Noé condenaba a su propia generación. Podemos ver al fiel Noé construyendo su arca, su barco, durante 100 años, diciendo que iba a caer lluvia del cielo y predicando a su generación de que aquello iba a ocurrir y que Dios estaba con él y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Su generación no le creyó. Y pasó lo que pasó, lo podéis ver en Génesis. Pero lo importante es esto, su fe condenó a su generación. ¿Acaso nuestra fe, la fe tuya como creyente, no condenará tu incredulidad a aquellos que aún permanecéis en incredulidad? Mirad que la fe no es un paso difícil, no es un escalón demasiado alto, no es un esfuerzo de cambiar de vida. Así que no podré llegar y decir, es que yo quería creer, pero no podía creer. Mentira. Es que la vida me era demasiado complicada. Tú sabes bien que mi hogar era un poco desordenado y frío. Mentira. Porque nadie es mejor que otro. Aun cuando tu fe sea como la de un grano de mostaza, nos dice la Escritura, aun cuando parezca insignificante, es suficiente. Sé propicio a mí, pecador. ¿No puedes decir estas palabras? Bueno, pues en el gran juicio, cuando tú te sientes como un pecador incrédulo, habrá otros que podrán señalarte y decirte, yo fui salvo por gracia porque puse mi fe en el Señor Jesucristo. No hay excusa para ti. Así que sí, sorprendentemente, nosotros un día estaremos sentados para juzgar al mundo. Pero vamos ahora más allá todavía, y nos dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Vaya, si pensábamos que era difícil aquello de que fuéramos llamados nosotros los creyentes para juzgarnos los unos a los otros, nos viene después la frase del versículo 2 donde nos dice que vamos a juzgar al mundo, a los incrédulos, a los que están fuera. Y cuando aún nos estamos recuperando de este mensaje que nos está diciendo, llegamos al versículo 3 que nos dice que nos vamos a sentar también a juzgar a los ángeles.
cuando habla de los ángeles o los mensajeros de Dios, podemos llegar a entender que se está refiriendo a aquellos ángeles sirvientes de Dios. Y no a aquellos que han sido fieles, que no han caído, porque ellos no tienen nada de que ser juzgados, estarán siempre en la presencia del Señor. Pero sí nos dice la Escritura que hay unos ángeles caídos, unos que fueron rebeldes, y que están bajo la ordenanza y los mandatos de Satanás, el mayor de los ángeles caídos que nos señalan las Escrituras, y que están a nuestro alrededor intentando destruir nuestra fe. Si queréis saber acerca del trabajo de estos ángeles caídos, las potestades celestes de maldad y de oscuridad, podéis leer claramente algunos pasajes del Nuevo Testamento, pero también Apocalipsis en particular. Entendemos que se refiere a los ángeles caídos. Y entendemos que entre ellos también estará el mismo diablo. Vaya, que tú y yo un día seremos llamados ante el gran tribunal para juzgar a los mismos ángeles. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que hace esto posible? Fijaros bien que aquel que ha sido el tentador, se dice en la Escritura, el tentador, el padre de mentira, el acusador de los creyentes, que tantas veces clava su dedo en nuestro pecho, señalando nuestros pecados y hundiéndonos en el desánimo, ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo y puesto debajo de sus pies. Y no solamente eso, sino que nosotros que éramos sus víctimas, seremos puestos en tal estrado, en tal situación, que ahora podremos juzgarle a él y a todas sus huestes de maldad. ¿Cómo será esto? Mostrando su pecado. De pronto se abrirán nuestros ojos y podremos ver el ataque fiero de Satanás. Quizá hombres, esa tentación por mujeres ajenas a vuestra propia esposa, donde Satanás te estaba diciendo, tómala, no pasa nada por una infidelidad. Aquellos que estabais codiciosos por ganar esas ganancias deshonestas, que nadie te veía, el diablo susurrándote al oído, tómalo. Quizá esa herejía y desorden doctrinal que te dejabas llevar por los embusteros de este mundo, el diablo a través de la mentira diciéndote cosas y de pronto descubrirás que eso era el diablo y eran sus ángeles susurrándote. Aquellos temores del diablo persiguiéndote para destruirte como un vendaval, como un inmenso mar, nos dice Apocalipsis, para arrasaros por completo, y de pronto podremos ver que eran esos ángeles caídos y nosotros podremos señalar su pecado y su falta. Tú me tentaste, tú me perseguiste, tú querías destruir mi fe. Y el padre de mentira entonces se sentirá señalado por todos y cada una de sus mentiras. ¿No es esto un inmenso privilegio? Claro que el que lo va a enviar al infierno, nos dice, al lago de fuego ardiente, es el Señor. Nosotros no tendremos ni autoridad ni poder para mandar a los ángeles a ese lugar. Pero sí podremos estar en el gran juicio y señalar sus faltas y sus pecados y sus daños y el sufrimiento que ha creado a la Iglesia. Esto es extraordinario. Lo que nos está abriendo estas tres situaciones son sorprendentes. Y nos está mostrando un futuro que no podríamos ni siquiera imaginar. Sí, quizá podremos ver de una manera más fácil el que nos tengamos que juzgar y ayudarnos, por favor, ayudarnos los unos a los otros a dejar el pecado y a crecer en santidad como pueblo de Dios, pero que un día nosotros nos sentaremos ante el gran tribunal para acusar, juzgar, señalar, quitar excusas al mundo y mostrar la maldad, la mentira y el daño que nos ha hecho los ángeles. Ahora bien, esto es algo del futuro y podremos decir, cuando lleguemos a aquel día y cuando nos encontremos en aquel lugar, qué extraordinario y sorprendente. Sí, esto es el futuro, nosotros lo miramos para el futuro. ¿Cuándo será? No lo sabemos, nadie sabe, pero ocurrirá, es una firmeza.
Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra propia vida? Es decir, en el presente, ¿qué implica que nosotros juzgaremos al mundo y que nosotros juzgaremos a los ángeles? Bueno, déjame que al menos traiga algunas de ellas, que supongo que serán muchas más. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, lo primero que nos está señalando con esta perseverancia en el término de juzgar es que habrá un juicio, que hay juicio, que los pecados no pasan desapercibidos, que todo está escrito delante de Dios en su libro, que los libros serán abiertos, que lo que tú ahora escondes en tu vida va a ser señalado y puesto a la vista, que no hay manera de escapar, que podremos engañar a los juicios humanos y podremos engañarnos a nosotros mismos hoy, pero no podremos engañar a nuestro Dios en el gran día. Que hay juicio de ángeles y que hay juicio de personas. Y puesto que hay un juicio de ángeles y hay un juicio de personas, hay un lugar para condenar y que ese lugar es terrible y es definitivo porque es eterno. La Escritura lo repite una y otra vez y lo repite para nuestra advertencia. El pecado tiene consecuencias graves y serias. Descubre a aquellos que no son los verdaderos creyentes y avergüenza a aquellos que estaban confiando en sus propias fuerzas. Nos advierte una y otra vez que velemos, porque hay juicio tras la muerte y la venida de nuestro Señor. Si no fuera nada más que esto, ya sería más que suficiente. ¿No sabéis que un día habrá juicio? Esto sería más que suficiente para que tú y yo estuviéramos advertidos y pudiéramos ponernos en alarma, en luz roja todo el tiempo. Ahora bien, hay una segunda cosa más que sorprendente todavía, que ya he señalado de alguna manera antes. Nosotros, tú y yo, los creyentes, fijaros bien la locura del Evangelio, de lo que nos está diciendo, no solamente del principio de Corintios, sino hasta el final. Nosotros, tú y yo, no solamente no seremos juzgados para condenación, sino que nos sentaremos para juzgar. Pero ¿esto cómo es posible? Bueno, suponer que volvéis otra vez a recibir una carta donde se os dice que vais a ser parte del juzgado popular. Bueno, lo que nos está diciendo aquí es que no están buscando a los perfectos. Vamos a buscar de la sociedad en la que vivimos los hombres y mujeres que sean más perfectos, que sean ciudadanos ejemplares para que puedan ser jueces en esta situación. No, lo que nos dice el Evangelio y lo que nos dice las Escrituras es que hombres como tú y como yo, llenos de pecado y de maldad, que hemos sido culpables delante de Dios, seremos llamados a ser jueces. Pero ¿qué locura es esta? Que a hombres tan malvados como nosotros se nos llame a tomar esta posición de privilegio tan extraordinario. Y lo único que podemos decir es que es por gracia. Es el poder del Evangelio. Es la transformación extraordinaria que no podíamos ni llegar a imaginar. Yo, perdonad que lo vuelva a repetir, me cuesta creérmelo. Me cuesta creérmelo cuando yo miro mi propia vida y miro la vida de algunos de vosotros. ¿Cómo es posible que éste sea llamado a juzgar? ¿Cómo aquel que tiene esta vida tan desordenada, estos trastornos espirituales tan grandes, pueda ser llamado un día a sentarte en el trono para juzgar? No me lo puedo creer, pero lo tengo que aceptar porque lo dice la Escritura. ¿Cómo es esto posible? Bueno, por tres razones. Una de ellas es que tú y yo hemos experimentado el pecado.
hemos experimentado lo que es la suciedad más grande y el peso más grande sobre nuestras conciencias. Espero que sea así en ti. Ruego al Señor que sea así en todos y cada uno de nosotros. Hemos estado allí, hemos visto el pecado, conocemos los delitos, conocemos la culpa. ¿No sabéis el gran privilegio que es el que cada uno de vosotros pueda ver la suciedad de su corazón? Pueda ver hasta dónde es capaz de haber llegado y que podría haber ido más lejos si no hubiera sido por el freno del Espíritu. Hemos experimentado el pecado. Pero lo segundo es que hemos experimentado el perdón y hemos experimentado la gracia. Es decir, que de alguna manera cuando estábamos allí, como el resto de la sociedad, e hicimos aquellas cosas y éramos los más grandes de los pecadores, la gracia y el perdón en nuestro Señor Jesucristo también nos llevó a nosotros. Y ahora podemos ver lo que es la gracia y lo que es la salvación y lo que es la gloria. Qué gran cambio en nuestras vidas. Nosotros no hemos sido llamados a esconder nuestro pecado, sino a ponerlo al descubierto para poder recibir la gracia del perdón. Somos ejemplo de su justicia y somos ejemplo de su gracia. Pero hay una tercera cosa, y es que después de haber visto nuestro pecado tan grande, no escondáis el pecado, por favor, no lo disimuléis, no lo excuséis. Seáis creyentes o no seáis creyentes, el pecado es algo que corrompe, pero de pronto descubrir, volver otra vez al trono de gracia, buscar otra vez el perdón, restaurar o venir al arrepentimiento todos y cada uno de vosotros. Porque hay otra cosa, y es que la obra de gracia nos ayuda en nuestra santificación y nuestro crecimiento. Es decir, que nosotros cuando estábamos allí hemos sido transformados en un instante por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Nuestros pecados son perdonados, justificados delante de Dios, pero que ahora podemos crecer y podemos mejorar en nuestra vida y en nuestro comportamiento. ¿No es así en alguno de vosotros? ¿No es así en todos vosotros? ¿No debería de ser en cada uno de nosotros de esta manera? Es decir, que miréis a vuestro pasado y veáis que vais creciendo y vais mejorando. Porque si no estáis cambiando, si no estáis creciendo, a lo mejor es que no sois creyentes y tendréis que empezar otra vez de nuevo. El que es santo tiene que ser santo cada día y tiene que mejorar. Pero es que este es el poder del Evangelio, este es el poder de la gracia, esta es la obra del Espíritu. Los que antes mentíais ya no podéis estar mintiendo, los que antes estabais en codicia y en avaricia ya no podéis estar en estas cosas, ya habéis cambiado, lo habéis dejado detrás y nosotros podemos decir, sí, se puede. Estamos creciendo en gracia. Esto es lo extraordinario, que la obra del Espíritu y la obra de Cristo nos transforma de tal manera día a día que podemos ir creciendo y que un día estaremos delante del gran trono, no solamente con lo que fue la justificación en el Señor Jesucristo, sino con la santificación por medio del Espíritu. Coronas que recibiremos, alabanzas, buen siervo y fiel, la honra que recibiremos en el trono cuando estemos en su presencia. Todo esto nos capacita, nos va a capacitar, nos va a sorprender de que un día nos podamos sentar delante de todos los demás que no han recibido la gracia, que no han entendido estas cosas. Pero el gran cambio es que no solamente nuestros pecados fueron descubiertos, nuestros pecados fueron perdonados, pudimos luchar de manera victoriosa contra el pecado, sino que además un día tú y yo nos podremos sentar para juzgar a otros pecadores. En tercer lugar, esto que estamos viendo mostrará la realidad de lo que somos, en nuestra posición. Hebreos nos señala de que somos superiores a los ángeles, un poco superior a los ángeles.
O nos dice la Escritura que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. O lo que nos muestra en Génesis y otros lugares de las Escrituras es que seremos colaboradores de Dios, aquí y allí. O sea, nuestra posición no es simplemente la de la inercia, la de dormitar en el cielo, la de la pasividad y la indiferencia. No, ni hemos sido llamados a esto aquí, ni seremos llamados allí, a estas cosas. Sino que llegaremos y un día descubriremos que realmente lo que nos hace extraordinarios es que, si bien venimos del barro, algo ha ocurrido en nosotros que hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios. Y que al ser imagen y semejanza de Dios nos convertimos en colaboradores. No podéis ni siquiera imaginar lo que puede implicar que en este mundo de oscuridad, tú como creyente, yo como creyente, hemos sido llamados a ser luces, luz, sal, para que otros puedan conocer el Evangelio. Y por todo el mundo. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es la proclamación del Evangelio. Así que nosotros somos instrumentos de Dios, colaboradores de Dios aquí. Y podemos ver cómo el Señor se sirve de nosotros para hacer su plan perfecto al final de los tiempos. Que somos la imagen y semejanza de Dios en la tierra, pero que además somos sus colaboradores en toda la tarea y que lo seremos allá en el cielo, en aquello que nos espera. Que el Señor tiene reinos y tiene lugares preparados para nosotros, que no vamos al cielo a calentar sillas, sino que vamos al cielo a glorificarle en todo aquel que tenga preparado para nosotros. En el mismo día del juicio y a lo largo de toda la eternidad seremos útiles, sirvientes, gozosos de la obra del Señor. Pero en cuarto y último lugar, creo que esto que nos está diciendo aquí Pablo, juzgar al mundo y juzgar a los ángeles, que será en el futuro, debe de influirnos en el presente, el aquí y ahora. Cuando Pablo está escribiendo estas cosas, ¿cómo que no podéis juzgar entre vosotros si sois llamados a juzgar al mundo y sois llamados a juzgar a los ángeles? Es decir, que lo que nosotros anhelamos en el futuro tiene que tener una influencia poderosa y clara en el presente. De esta manera, por ejemplo, si un día tú y yo como creyentes seremos llamados a señalar el pecado de otros, ¿no crees que es conveniente que empieces ya a señalar tu propio pecado? Si somos llamados a hacer algo en el futuro, por ejemplo, reyes, en reinos, ¿no crees que ya deberíamos de estar preparándonos nosotros para ser esos reyes y esos señores? ¿Estás señalando tu pecado y estás señalando el pecado de la gente en la congregación para que seamos santos? ¿No crees que si no eres capaz de arreglar tu propia vida, lo que te está diciendo es que a lo mejor no estás llamado a ser lo que un día está preparado para los creyentes? Si ahora no puedes juzgar las cosas pequeñas, ¿no crees que quizás es que no has sido llamado para juzgar las cosas grandes? O si ves que en realidad sí, tú como creyente serás puesto en el lugar para juzgar ángeles y el mundo entero, ¿no crees que ya es hora de que empieces a gobernar tu propia vida y tus propios actos y hacer y cumplir tus responsabilidades e implicaciones en la Iglesia? Esto lo aplicamos en todos los demás asuntos, cuando hablamos, por ejemplo, del amor de Dios. Mirad, creyentes y no creyentes, la eternidad implica que vamos a amar a Dios y servirle a Él durante toda la eternidad. ¿Estás preparado para ello? Porque si no estás preparado para ello, o en otra manera, si vas a ser sirviente y amante de Dios por toda la eternidad, ¿no crees que deberías de empezar ya? ¿No crees que tu vida tendría que estar marcada por un amor a Dios y un servicio a Dios en todos los aspectos de tu vida? Porque para eso has sido llamado. No va a haber un cambio en el futuro, el cambio es ahora.
Tu amor al Señor, tu amor a la palabra, tu amor al servicio, a la gloria de su nombre, tiene que comenzar ahora, porque si ahora no está, es que quizás no vas a ser invitado a ser ese juzgado popular del futuro. ¿O qué tenemos que decir acerca de la santidad? Mirad que en el cielo no habrá pecado, no habrá injusticia, no habrá dolor. ¿Cuál es tu actitud? Simplemente decir, cuánto anhelo que aquello llegue, que por fin termine el pecado. No, hermanos, eso no es así, este no es el orden. Tendrás que empezar a luchar contra el pecado y contra tus debilidades y tus vergüenzas y tus temores ahora. Si tú quieres ser lo que eres destinado a ser, tendrás que verlo y empezarlo aquí. Hermano, ¿cómo vais a juzgar lo que venga en el futuro si no sois capaces de juzgar vuestro propio estado y vuestra propia situación? En conclusión, prepárate ahora, hoy, prepárate. Ejerce hoy lo que serás por toda la eternidad. Porque si no empiezas ya, a lo mejor te pierdes lo que nos está señalando para allá. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Por el amor de Dios, no dejes que te sienten con las cabras, con los condenados, con los que serán juzgados para condenación. Ruega al Señor y haz todo lo necesario, ríndete a la obra del Señor Jesucristo y que transforme tu vida ahora para que puedas sentarte como aquellos que juzgarán al mundo y a los ángeles. Que el Señor tenga misericordia hoy y sea glorificado por toda la eternidad. Amén.